Creíanse rodeados de enemigos invisibles que trepaban en la sombra, dispuestos a arrojárseles al cuello. Al menor rumor, pensaban que eran hombres que se consultaban en voz baja al pie de la terraza antes de escalarla, y no había más que el abismo negro en el cual fijaban desatinados sus miradas. El marqués, como si quisiese consolarlos, les decía con voz irónica: no se inquieten ustedes, seguramente esperarán a que apunte el día. Rubón renegaba y sentía que el miedo se apoderaba nuevamente de él. Los cabellos de Granó terminaron de ponerse blancos. Al fin llegó el alba, con una lentitud mortal. Todavía hubieron de pasar un momento bastante malo. Habían esperado ver al primer rayo de luz un ejército formado en orden de batalla delante de la ciudad. Precisamente aquella mañana el día surgía perezosamente, como si se arrastrase por el borde del horizonte. Con el cuello alargado y el ojo avisor interrogaban a la vaga blancura, y en la sombra indecisa vislumbraban perfiles monstruosos. La llanura se trocaba en lago de sangre, las rocas en cadáveres que flotaban en su superficie, y los macizos de árboles en batallones amenazadores y en pie. Después, cuando la claridad creciente borró todos aquellos fantasmas, el día surgió, tan pálido, tan triste, con una melancolía tal que hasta el marqués se le oprimió el corazón. No había ni trazas de insurrectos, y los caminos estaban libres, pero el valle, completamente gris, presentaba un aspecto desierto y sombrío de degolladero. Los fuegos se habían apagado, pero las campanas seguían sonando. A eso de las 8, Rugón distinguió solamente una partida de algunos hombres que se alejaban a lo largo del Diorno. Todos estaban muertos de frío y de cansancio, y, no viendo ningún peligro inmediato, se decidieron ir a descansar durante algunas horas. En la terraza quedó de centinela un guardia nacional con la orden de correr a avisar a Roudier si distinguía a lo lejos alguna partida. En cuanto a Granó y Rugón, deshechos por las emociones de la noche, se dirigieron a sus casas, que eran vecinas, sosteniéndose mutuamente. Felicitas acostó a su marido con toda suerte de precauciones. Le llamó pobre gatito mío, repitiéndole que no debía dejar correr la imaginación de aquella manera y que todo terminaría bien. Pero él meneaba la cabeza, pues tenía serios temores. Ella le dejó dormir hasta las 11, y una vez que le sirvió de comer, le empujó suavemente hacia la calle, haciéndole entender que era preciso llegar hasta el final. En el ayuntamiento Rugón no encontró más que 4 miembros de la comisión. Los otros habían pedido que se les dispensara su asistencia, pues realmente se encontraban enfermos. Desde el amanecer soplaba el pánico sobre la ciudad con una violencia mayor. Los señores de la comisión no habían podido guardarse para ellos el relato de la noche memorable, pasada en la terraza del palacio de Valqueiras. Sus criadas se habían apresurado a difundir la noticia, adornándola con detalles dramáticos. A aquella hora era ya cosa admitida que desde la altura de Plassans se habían visto en el campo danzas de caníbales devorando a sus prisioneros, rondas de brujas girando en torno a sus marmitas en las que se cocían unos niños, e interminables desfiles de bandidos cuyas armas relucían a la luz de la luna, y se hablaba de campanas que tocaban en el aire desolado, a rebato, sin que nadie las moviese, afirmándose que los insurrectos habían prendido fuego los bosques de los alrededores y que toda la comarca estaba en llamas. Era un día martes de mercado en Plassans, y Roudier había creído que debía ser que abriesen las puertas de par en par para dejar entrar a las contadas campesinas que llevaban hortalizas, mantecas y huevos. No bien se encontró reunida la comisión municipal, que había quedado reducida a 5 miembros, contando con el presidente, comprendió que era una imprudencia imperdonable, aunque el centinela que habían dejado en el palacio de Valqueiras no les avisó de nada que aconsejase tener la ciudad cerrada. Entonces Rugón decidió que el pregonero, acompañado de un tambor, fuese por las calles proclamando la ciudad en estado de sitio y anunciando a los vecinos que ninguno que saliera podría volver a entrar. Las puertas quedaron oficialmente cerradas a mediodía. Esta medida, tomada para tranquilizar a la población, llevó a su colmo el terror. Y nada tan curioso como aquella ciudad que echaba los cerrojos de sus puertas y aseguraba sus candados bajo la luz clara del sol en pleno siglo XIX. Cuando Plassans hubo cerrado en torno suyo el usado cinturón de sus murallas y quedó bajo llaves y cerrojos como una fortaleza sitiada, amenazada por un asalto, una angustia mortal gravitó sobre las casas sombrías. Desde el centro de la ciudad creíase oír, de hora en hora, tiroteos en los arrabales.
Ya no se sabía nada. Habían quedado como en el fondo de una cueva o de un calabozo tapiado, en la espera ansiosa de la libertad o del tiro de gracia. Desde hacía 2 días las partidas de insurrectos que recorrían el campo habían interrumpido todas las comunicaciones. Plassans, encerrado en el callejón sin salida en que le tiene confinado su situación geográfica, se encontraba separado del resto de Francia. Sentíase en plena zona rebelde. En torno suyo sonaban las campanas llamando a las armas y rugía la Marsellesa con clamores de río desbordado. La ciudad, abandonada y estremecida, era como una presa prometida a los vencedores, y los que deambulaban por la avenida pasaban a cada minuto del terror a la esperanza, creyendo distinguir en la gran puerta unas veces las blusas de los insurrectos y otras los uniformes de los soldados. Jamás tuvo una subprefectura en su prisión de muros ruinosos una agonía más dolorosa. A eso de las 12 difundió el rumor de que el golpe de Estado había fallado. El príncipe presidente estaba preso en la fortaleza de Vincennes. París se encontraba en poder de la demagogia más avanzada, y Marsella, Tolón, Draguignan y todo el mediodía estaban dominadas por el ejército rebelde victorioso. Los insurrectos debían llegar por la tarde y hacer una matanza en Plassans. Entonces se presentó en el ayuntamiento una diputación para reprochar a la comisión municipal el cierre de las puertas, que sólo servía para irritar a los insurrectos. Rougon, que estaba perdiendo ya la cabeza, defendió su orden con sus últimas energías. Aquella doble vuelta dada a las llaves le parecía uno de los actos más inteligentes de su administración, y encontró para justificarlo palabras persuasivas, pero le ponían en un aprieto, preguntándole dónde estaban los soldados, el regimiento que había prometido. Entonces mintió, diciendo con todo desparpajo que no había prometido nada. La ausencia de aquel regimiento legendario que los vecinos deseaban hasta el punto de haber imaginado su aproximación era la gran causa del pánico. Las personas bien informadas citaban el lugar exacto de la carretera en que los soldados habían sido degollados. A las 4, Rougon, seguido de Granot, se encaminó al palacio de Valqueiras. Pequeñas partidas que iban a reunirse con los insurrectos en Orcher seguían pasando a lo lejos por el valle del Bion. Durante todo el día los chiquillos se encaramaban a las murallas y las gentes acomodadas iban a mirar por las saeteras. Estos centinelas voluntarios mantenían el terror de la ciudad, contando en voz alta las partidas que se tomaban por otros tantos fuertes batallones. Aquel pueblo cobarde creía estar asistiendo desde las almenas a los preparativos de una matanza universal. Igual que la víspera, al llegar al crepúsculo, el pánico sopló más frío aún. Al regresar al ayuntamiento, Rougon y su inseparable Granot comprendieron que la situación se hacía intolerable. Durante su ausencia había desaparecido otro miembro más de la comisión. No quedaban más que 4 y sintieron el ridículo de estar allí mirándose, pálida la faz, horas enteras sin decir nada. Además tenían un miedo atroz a pasar una segunda noche en la terraza del palacio de Valqueiras. Rougon declaró gravemente que, no habiendo surgido cambio alguno en la situación, no había lugar a seguir reunidos en sesión permanente. Si se producía algún acontecimiento grave, se les avisaría, y por una decisión tomada debidamente en consejo, se descargó en Roudier de los cuidados de su administración. El pobre Roudier, que se acordaba de haber sido guardia nacional en París en el reinado de Luis Felipe, vigilaba la gran puerta con convicción. Pedro regresó a su hogar con las orejas gachas, deslizándose a la sombra de las casas. Sentía que Plassans se le volvía hostil. Escuchaba su nombre pronunciado en los grupos con palabras de cólera y de desprecio. Subió la escalera de su casa tambaleándose y perladas de sudor las sienes. Felicita le recibió silenciosa, con un semblante consternado. También ella comenzaba a desesperar. Todo su sueño se desmoronaba. Allí permanecieron en el salón amarillo, frente a frente. Caía el día, un día sucio de invierno que prestaba un tinte cenagoso al papel color naranja con grandes ramos. Jamás la estancia había parecido más marchita, más sórdida, más vergonzosa, y aquellas horas se encontraban solos. Ya no tenían como la víspera un pueblo de cortesanos que les felicitaban. Una jornada había bastado para vencerlos en el momento en que cantaban victoria. Si al día siguiente no cambiaba la situación, la partida estaba perdida. Y Felicitas, que la víspera pensaba en las llanuras de Austerlitz, contemplando las ruinas del Salón Amarillo, ahora, viéndolo tan sombrío y tan desierto, pensaba en los campos malditos de Waterloo. Viendo que su marido no decía nada, se encaminó maquinalmente a la ventana, aquella ventana desde la cual había aspirado con delicia el cienzo de toda una subprefectura. Abajo, en la plaza, distinguió grupos numerosos y cerró las persianas. Al ver unas cabezas que se volvían hacia su casa, temiendo que la abucheasen, tuvo el presentimiento de que estaban hablando de ellos. En el crepúsculo se oían las voces.
Un abogado peroraba con el acento de un defensor triunfante. Yo ya le dije, los insurrectos se marcharon voluntariamente y no les pedirán permiso a los 41 para volver. Los 41. ¡Qué bromazo! Yo creo que por lo menos eran 200. De ningún modo, dijo un comerciante de importancia, tratante de aceites y gran político. Quizás no fuesen ni 10, porque al fin y al cabo no se han batido. Se hubiese visto la sangre por la mañana. Yo que les estoy hablando a ustedes, fui al ayuntamiento para ver, y el patio estaba tan limpio como la palma de mi mano. Un obrero que se deslizó tímidamente en el grupo añadió, no hacía falta ser muy listo para tomar el ayuntamiento, ni siquiera estaba cerrada la puerta. Su frase fue acogida con risas, y al verse jaleado, el obrero prosiguió, los Rubón todos sabemos que nunca han sido gran cosa. Este insulto fue herir a Felicitas en el corazón, le afligía la ingratitud de aquel pueblo, porque aún ella misma había terminado por creer en la misión de los Rubón. Entonces llamó a su marido, pues quería que tomase una lección sobre la versatilidad de las multitudes. Es como la historia del espejo, siguió diciendo el abogado, pues no han armado poco ruido con el dichoso espejo roto. Todos ustedes saben muy bien que ese Rubón es capaz de haber disparado un tiro en el despacho para que la gente creyese que se había librado una batalla. Pedro contuvo un grito de dolor. Ni siquiera se creía ya en su espejo. Pronto llegarían hasta afirmar que no había escuchado silbar una bala junto a su oído. La leyenda de los Rubón se desvanecía y no quedaría nada de su gloria, pero no había llegado al final de su calvario. Los grupos ponían en sus ataques la misma violencia que entusiasmo en sus aplausos de la víspera. Un ex fabricante de sombreros, anciano de 70 años, cuya fábrica se encontraba en otro tiempo en el arrabal, hurgó en el pasado de los Rugón y habló vagamente con los titubeos de una memoria que se pierde del cercado de los Fouquet, de Adelaide, de sus amores con un contrabandista, pero dijo de ello lo bastante para imprimir un nuevo impulso a los comadreos. Los interlocutores estrecharon el corro y las palabras de canallas, ladrones e intrigantes desvergonzados subían hasta la persiana detrás de la cual Pedro y Felicita sudaban de miedo y de cólera, mientras en la plaza habían llegado hasta compadecer a Macar. Este fue el último golpe. Ayer Rubón era un bruto, un alma estoica que sacrificaba sus afectos a la patria. Hoy Rubón no era más que un vil ambicioso que pasaba sobre el vientre de su pobre hermano y lo utilizaba como escalón para subir en la fortuna. ¿Los oyes? ¿Lo oyes? Murmuraba Pedro con voz ahogada. ¡Ah! Estos bribones nos están matando. Jamás podremos volver a levantarnos. Felicita, furiosa, tabaleaba con la puerta de sus dedos crispados sobre la persiana y contestaba, déjales que sigan, si alguna vez llegamos a ser los más fuertes, ya verán cómo las gasto yo, sé muy bien de dónde viene el golpe, la ciudad nueva nos quiere mal. Y tenía razón, la brusca impopularidad de los Rubón era la obra de un grupo de abogados que se sentían muy molestos por la importancia que había adquirido un ex comerciante de aceites, inculto, y cuya casa había estado a punto de quebrar. El barrio de San Marcos hacía 2 días que estaba como muerto y solo quedaba frente a frente el barrio viejo y la ciudad nueva. Esta última se había aprovechado del pánico para desacreditar el salón amarillo entre los comerciantes y los obreros. Según decía Roudier y Granot, eran unos hombres excelentes, a quienes aquellos intrigantes de los Rubón engañaban. Ya les abrirían los ojos. ¿No hubiese debido sentarse el señor Isidoro Granot en el sillón del alcalde, en lugar de aquel miserable que no tenía un ochavo? Los envidiosos partían de aquí para censurarle a Rubón todos los actos de su administración, que sólo databan de la víspera. No hubiese debido conservar el antiguo consejo, había cometido una necedad enorme haciendo que cerrasen las puertas, y por su estupidez 5 concejales habían cogido una pulmonía en la terraza del Palacio de Alqueira. Cuando comenzaban a hablar así, no terminaban nunca. También los republicanos levantaban la cabeza y corrían rumores de un posible golpe de mano contra el ayuntamiento por los obreros del arrabal. La reacción agonizaba.